Ya, ya se está grabando. Ya, entonces empezamos con fármacos en reumatología. En realidad, hasta ahora, que es prácticamente el final, ya hemos estado viendo todos estos grupos farmacológicos, pero esta clase sirve para hacer énfasis en las indicaciones, o sea, el uso, la utilidad que le vamos a dar, a quienes se lo prescribimos y contraindicaciones o algunas observaciones que hay que tener en cuenta cuando se lo das a algún paciente. Entonces, principalmente vamos a hablar de estos tres grupos: AINES, glucocorticoides y fármacos modificadores de enfermedad. Porque en realidad los biológicos, que también son usados y no son propiamente fármacos, em, si bien están enfocados a una diana bien específica, no son únicamente de reumatología. Y también porque varios aspectos son netamente inmunes, entonces vamos a solamente señalar lo más relevante, como por ejemplo las dianas a las que se dirige en específico. Entonces, empecemos con AINES. Súper conocido, súper usado en el día a día de los doctores, pero es importante recordar las bases teóricas, o sea, fisiología. Entonces, veamos, ¿qué pasa? Antes de ver específicamente el bloqueo que van a generar los AINES en la cascada inflamatoria, vamos a ver la cascada inflamatoria. Entonces, ¿cuándo se produce esta? Cuando hay una injuria, sea lo que sea, que daña la célula. ¿Ok? Entonces, hay injuria, hay algo que lastimó la membrana celular y por lo tanto, como la membrana celular es una bicapa fosfolipídica, se necesita de fosfolípidos, ¿ok? Entonces, al haber injuria, lesión, se liberan estos fosfolípidos y estos fosfolípidos son grasa esterificada. Entonces, este va a ser el principal estímulo para que haya producción de eicosanoides. Y te preguntarás, ¿qué es eicosanoides? Son cadenas de carbono, eico 20, de 20 carbonos, ¿ya? Lo más importante de aquí es que recuerdes que estos fosfolípidos se van a terminar degradando por acción de la fosfolipasa A2 a ácido araquidónico. Y aquí empieza la magia, aquí empieza todo, ya. Entonces, hay ácido araquidónico y este a su vez se puede degradar en dos grupos. Tiene dos opciones. Por la lipooxigenasa se va a volver hidroxiperoxiácidos, que es un compuesto lineal, o se puede volver una estructura cíclica cerrada por la acción de las COX, de las enzimas COX, ya sea uno o dos, es decir, ciclo oxigenasa, ¿ya? Y es aquí en donde van a actuar mis AINES. Pero sigamos con la cascada inflamatoria. ¿Qué más va a pasar? Ya, si es que se vuelven lineales, van a liberar predominantemente leucotrienos, hidroxiácidos y por neumología, tal vez recuerdes que hay incluso fármacos que se encargan de inhibir los leucotrienos directamente. Ya. En cambio, por el otro lado, cuando se produce esta estructura cíclica, predominantemente se liberan prostaglandinas, prostaglandina G2 a prostaglandina H2. Lo más importante es prostaglandinas. ¿Y por qué me importa que se liberen prostaglandinas? Porque las prostaglandinas se pueden, hay un montón ya, pero se van a caracterizar por tener, sí, respuesta inflamatoria, pero también ser parte de funciones necesarias en la fisiología, no fisiopatología, o sea, es parte de lo normal. Es decir, también van a estar implicadas en ser una especie de protectoras en nuestro organismo, en diferentes partes, sobre todo en mucosas. Entonces, aquí te he puesto los principales grupos. Tenemos tromboxano A2, PGD2, prostaglandina 2 alfa, prostaglandina E2, prostaglandina I2. Ay, no recuerdo las siglas, pero bueno, lo importante de aquí
es que cada una va a cumplir funciones fisiológicas. Entonces, si es que yo voy a bloquear estas vías, en específico COX, que era donde te dije que van a actuar los AINES, pues todo esto se va a inhibir. Sí hay algunas, por ejemplo, aquí, en donde voy a tener, por ejemplo, vasoconstricción. Pero la vasoconstricción frente a una injuria me es útil, porque es un mecanismo de compensación que me va a ayudar o va a tratar de compensar que haya menos volumen sanguíneo y va a ser una especie de ayuda para mi corazón. Pero al mismo tiempo ya estoy inhibiendo función reproductiva normal. Y así pasa con muchísimos otros. Por ejemplo, prostaglandina 2 modula el dolor, que es una respuesta normal, esperable, de alerta y que es útil porque si es que no sentiría dolor no sería capaz de reconocer la injuria, pero obviamente también se va a alterar el ciclo de sueño-vigilia. Y así, las prostaglandinas al ser inhibidas también van a inhibir funciones necesarias. ¿Por qué me importa eso? Entonces, veamos ahora sí la acción netamente de las enzimas. Vamos a tener COX-1 y COX-2. El COX-1 es constitutivo y el COX-2 es inducible. ¿Qué quiere decir esto? COX-1 actúa todo el tiempo. COX-2 está inducido netamente por inflamación. O sea, su acción surge en un contexto inflamatorio. Ya. Entonces, mediante COX-1 principalmente se liberan prostanoides y tromboxano A2. Entonces, gracias a estos es que hay funciones fisiológicas protectoras de todos los prostanoides y son algunas de las que te he estado mencionando, pero en realidad las más resaltando son gastroprotección. ¿Por qué? Porque fomentan la producción de moco, agregación plaquetaria y homeostasis renal. En cambio, por el otro lado, cuando el ácido araquidónico es degradado a esta estructura cíclica mediante COX-2, que es el inducible, esta reacción va a estar mediada por interleucina 1 beta. Y esto se da únicamente en contextos proinflamatorios, inflamatorios. Entonces, hay liberación de prostanoides, sí, pero que median principalmente o que tienen como resultado inflamación, dolor y fiebre, que son útiles, entre comillas, para nuestro cuerpo frente a una lesión, pero no están encargados de gastroprotección, de agregación plaquetaria, de homeostasis renal, ni de reproducción, de ninguna de esas funciones basales normales, ¿no? Entonces, obvio, en mi cerebrito pensando, pienso que me conviene mucho más si yo voy a inhibir una ciclooxigenasa que sea la ciclooxigenasa 2, ¿verdad? En lugar de la 1, pero no es así de fácil, sino que nuestros AINES, bueno, aquí te he puesto también los otros grupos que vamos a ver, glucocorticoides, actúa inhibiendo fosfolipasa 2, más arriba en la cadena inflamatoria, es decir, ya ni siquiera se produce ácido araquidónico ahora. En cambio, AINES sí actúa en ciclooxigenasa 1 y 2. Ya, no es así de fácil, porque vamos a ver ahorita la clasificación de los AINES, pero inicialmente los creados como tal fueron no selectivos por ninguno de los dos grupos. Entonces inhibían todas las COX, COX-1 y COX-2. Y ya después se han ido generando fármacos AINES más específicos para COX-2. Igual hay que tener ojo con eso porque hay algunas cosas en contra de ambos grupos. Ya. Entonces, ahora sí, teniendo clara esta cascada de inflamación, definamos AINES. Son antiinflamatorios no esteroideos. Su mecanismo de acción es inhibir la ciclooxigenasa. Su clasificación, según el grupo químico, solo te la voy a dejar aquí. En realidad son bastante utilizados todos los AINES. Em,
y los nombres principales, los ejemplos principales están aquí. Esta clasificación hace referencia a su composición química, los salicilatos, en donde está la aspirina, pirazolidonas, como fenilbutazona, indolacéticos, todos los em, bueno, indometacina, acemetacina, todos esos, arilacéticos, diclofenaco, principalmente diclofenaco, los oxicams, que vamos a ver que son más COX-2 selectivos, fenamatos y COXIPs, que son en realidad los del grupo de COX-2. Ya. Em, entonces, aquí hay un cuadrito que es parte de las clases, al menos espero que siga, pero es bastante gráfico para ver cuál corresponde más hacia un lado o hacia el otro, es decir, si es más COX-1 selectivo o COX-2 selectivo. Es simplemente de referencia en realidad, pero te recomiendo recordar los que están más a un extremo o más al otro extremo. Por ejemplo, los COXIPs son clásicamente selectivos COX-2. En cambio, el naproxeno, el ketoprofeno, todos los que te hacen arder el estómago son COX-1 selectivos. Em, en función a eso, podemos también hacer nuestra clasificación de los AINES, es decir, en función a la selectividad. Tenemos a los que son selectivos por COX-2. Los tradicionales son diclofenaco, meloxicam, pero los más nuevos y en realidad más selectivos son los COXIP, todos los COXIP, heterocoxib, celecoxib. Hay algunos que están así en el rango medio, que podemos ver en este grafiquito aquí. Por ejemplo, indometacina, ibuprofeno, naproxeno, peroxicam, ketorolaco, sulindac, ya todos esos están como entre uno y otro. Y aquí te he puesto selectividad por COX-1, que en realidad más que selectividad por COX-1 es que no tienen selectividad por COX-2. Y el clásico ejemplo es el ketoprofeno, porque el ketoprofeno es el más selectivo por COX-1, el que más inhibe COX-1 predominantemente. Pero de esto me importa que recuerdes a qué van a dañar. Te he puesto estos dibujitos porque los que son más COX-2 selectivos, si bien no te inhiben a las prostaglandinas encargadas de proteger la mucosa gástrica, sí van a ser cardiolesivos. Se caracterizan por ser cardiolesivos. En cambio, los COX-1 selectivos son gastrolesivos. Eso es lo más importante de cada grupo. Y esto lo saqué también de la clase. Simplemente eran datitos extra porque te comparan un fármaco con otro. Entre meloxicam y piroxicam, meloxicam es más COX-2 selectivo. Por lo tanto, es mejor gastrointestinalmente porque es, está de este lado, COX-2 selectivo. Entre diclofenaco y meloxicam, el diclofenaco es más COX-2 selectivo. Por lo tanto, es mejor para inflamación, pero mayor riesgo cardiovascular, corazón triste. Ya. Y aquí están los principales efectos adversos, y esto es de lo más resaltante. Si es que me inhibe COX-1, es decir, si es selectivo por COX-1, todo lo gastrointestinal es mi riesgo. Úlceras pépticas, estas úlceras pueden sangrar, sangrado gastrointestinal, un HDA, un HDB menos común, pero sobre todo HDA. Inhibición inespecífica, puede haber muchas cosas, pero sobre todo retención de sodio, agua, hipertensión o lesión renal. Es decir, ¿quién sufre? Mi riñoncito. Y si es que son más COX-2 selectivos, como todos los COXIP, ya. Eso me da más riesgo cardiovascular, es decir, riesgo a infarto, riesgo a ACV. Ya. En función a eso te ponen ciertas,
estos grupos de riesgo para que tú sepas cuándo es correcto que yo se lo dé y cuándo posiblemente debería evitarlo. Por ejemplo, los COX-1 te dicen que tienes bajo riesgo cuando el uso es intermitente y a dosis bajas. Riesgo moderado si es que es un ARN COX-2 selectivo, es decir, con riesgo gastrointestinal. Em, o estás combinando AINE con IBP o un AINE con misoprostol o un AINE a dosis altas y riesgo alto si es que hay tratamiento alternativo con un AINE COX-2 selectivo más IBP o AINE selectivo COX-2 más misoprostol. Y si es que es positivo para Helicobacter pylori, tienes que sí o sí considerar la erradicación porque ya el Helicobacter pylori está generando daño por sí mismo. Entonces, si es que le das AINES, estás haciéndole sinergia al daño gastrointestinal. Por eso sí o sí tienes que erradicarlo, pero tratar de reducir al mínimo si es que se va a dar AINES al mismo tiempo. Y aparte porque los fármacos que se utilizan ya tienen cierto efecto gastrolesivo. Incluso se le da IBP, entonces, como parte del esquema. Entonces, por eso no debe tratar de evitarse. Por otro lado, respecto a los COX-2, si es que se está tomando aspirina, debe ser mínimo 2 horas antes del AINE-COX-2 selectivo. No se deben usar de 3 a 6 meses post proceso cardiovascular agudo porque obviamente le estás generando mayor riesgo cardiovascular, es decir, a un paciente que ha tenido un infarto recientemente, ponte que hace un mes, no le vas a dar celecoxib para su dolor de rodilla cuando puedes optar por uno más COX-1 para evitarle mayor riesgo cardiovascular. Ya. ¿Qué más? Vigilar, controlar la presión arterial, sobre todo si es que se trata de un paciente que ya es cardiópata. Y otro dato importante es que el AINE de semivida corta en dosis bajas debe ser. Ay, no, bueno, ahí está un poco mal redactado, pero la cosa que quiere decir eso es que se debe procurar dar liberación prolongada cuando la semivida es un poco más larga para poder permitirle actuar. Si es que la semivida es corta, no le vas a dar un AINE de liberación prolongada porque no tendría mucho sentido. Sobre todo si es que vas a complementar tratamiento de uno y otro. Ya. Otros RAMs que pueden ser importantes dentro de los AINES son los renales. Y cada uno tiene un riesgo diferente, pero en específico, ¿quiénes te pueden dar nefritis túbulo intersticial? Ibuprofeno, siempre. Si es que te ponen eso, incluso para nefro es útil. A veces dan como ejemplo en algunos casos clínicos el ibuprofeno y claro que los AINES en general te lo pueden causar, pero el más asociado es ibuprofeno, nefritis túbulo intersticial. En cambio, ¿quién te da aquí un IRA, una insuficiencia renal aguda? Aspirina, ibuprofeno. Pero en general, AINES pueden mencionártelo como AINES, igual es válido. Ya, entonces, ¿cuándo se lo voy a dar a un paciente? En general, los AINES son para tratar síntomas. En reumatología, que vemos tanto inflamación crónica por varias enfermedades, pues es importante saber que yo al darle un AINE no le estoy tratando la enfermedad en sí, sino que solo le estoy tratando el síntoma, que puede ser, por ejemplo, el dolor local. Entonces, si lo voy a usar en reumatología, va a ser como terapia puente o únicamente sintomático si es algo leve, pero no puede ser de uso prolongado, no puede ser de uso constante y no puede ser el único tratamiento frente a una enfermedad que requiere de
otros fármacos, ya sea de corticoides para inmunosupresión o de fármacos modificadores de enfermedad en las enfermedades autoinmunes. Y si no responden a estos, pues biológicos, o sea, no reemplaza. Ese es el punto. Entonces, yo lo voy a usar de corto a mediano plazo, preferentemente corto plazo. Y cuando me es más útil dentro de reumatología, cuando recién he diagnosticado a un paciente, porque hay varios fármacos que no actúan así en el momento en el que tú los das, sino que tienen un periodo en el que recién van a hacer efecto. Entonces, en ese tiempo, a lo que llamamos terapia puente, me sirven los AINES. Y aquí hay algunas especificaciones de enfermedades comunes. En artritis reumatoide, ¿para qué me sirve? Para controlar dolor y rigidez matutina. En espondiloartropatías, para el dolor lumbar inflamatorio. Para artritis gotosa, me sirve en el alivio del ataque agudo, es decir, dolor. Artritis reactiva o psoriática, que igual es una espondiloartropatía, para controlar el dolor y sinovitis leve y en osteoartritis analgésico. Entonces, su principal función es para dolor. Las precauciones son todo lo que hemos visto: riesgo cardiovascular, riesgo gastrointestinal. No hay que usarlo crónicamente, sobre todo por esos dos puntos, pero también hay riesgo renal. Ya, pasamos al siguiente grupo, que son los glucocorticoides. Y estos tienen un efecto antiinflamatorio, pero em, a diferencia de los AINES, hemos visto que en la cascada de la inflamación, estos van a ir un escalón más arriba, o sea, se encargan de inhibir la fosfolipasa A2. Entonces, o mejor dicho, bueno, tienen una acción más hormonal y uno de sus efectos va a ser este. Entonces, sí me van a mejorar el dolor, tumefacción si es que la hay, rigidez matutina, discapacidad física, pero dentro de reumatología son muy útiles para impedir la respuesta autoinmune, porque hay un montón de enfermedades autoinmunes que vemos en esa especialidad. Entonces, hay momentos en los que la enfermedad em, es severa y requieren de un mecanismo que impida que el cuerpo se siga haciendo daño. Y de esta forma se pueden usar los glucocorticoides. Lo que va a variar, sobre todo, es la dosis de estos. Em, Estos fármacos son usados en pulsos, a lo que hace referencia a emplear una gran cantidad de glucocorticoides en comparación a la dosis regular para que el cuerpo deje de producir una respuesta inmune. Pero obviamente esto no solamente va a impedir que la enfermedad esté activa, sino que también va a impedir cualquier respuesta frente a agentes potencialmente dañinos para el cuerpo. Entonces, estos pacientes van a estar inmunosuprimidos a propósito con glucocorticoides. En realidad, esa es la principal función dentro de reumatología, de este grupo farmacológico, porque obvio que los glucocorticoides no pueden ser usados de por vida. Entonces, los voy a priorizar en el momento en que la enfermedad tiene un brote, en que está activa o en que los síntomas son incontrolables, entre comillas, por los fármacos que ya he estado dando, que son para la enfermedad en sí. Entonces, también me sirven de una especie de terapia puente o de terapia de urgencia, de medida de urgencia o emergencia. Entonces, empecemos por los efectos adversos, que esto es bastante útil saberlo, porque son un montón, pero son bastante importantes clínicamente. Y justo eso es lo que nos lleva al principio, todos sus efectos adversos nos llevan al principio del uso de glucocorticoides, que es que su uso debe ser siempre la menor dosis posible y el menor tiempo posible.
Entonces, ahora sí, dentro de los efectos adversos que tenemos, predisposición a infecciones, porque estos pacientes están inmunosuprimidos, riesgo cardiovascular, cataratas, úlcera gástrica, aumento de peso, obesidad por ese aumento de peso, pueden hacerte resistencia a la insulina, diabetes, si es que ya se prolonga su uso, síndrome de Cushing, y el síndrome de Cushing está asociado a un montón de manifestaciones clínicas. Aquí te he dejado el dibujito del síndrome de Cushing. Alteración neuropsiquiátrica, osteonecrosis en casos graves, miopatía, te da sarcopenia, hace que haya osteoporosis, porque tiene todo un impacto en el tejido óseo. Aquí te lo he detallado. Activa los osteoclastos. Principalmente esto, activa los osteoclastos, inhibe a los osteoblastos y hace que los osteocitos em, tengan más producción de esclerostina, y esta esclerostina tiene la función de inhibir la formación ósea. Por tanto, hay menos nuevos osteocitos y los osteoblastos ya no se producen, ya no se diferencian. Entonces por los dos lados hay menos osteocitos, y los pocos osteocitos que hay son destruidos por los osteoblastos. Predomina la resorción ósea. Em, ¿Qué más hay? También hay atrofia y predominan las vías catabólicas, perdón, catabólicas. Em, Los glucocorticoides también se pueden clasificar en función a su acción. Normalmente no preguntan esto, pero puede ser útil más que todo para saber qué le daría a un paciente en diferentes momentos de su enfermedad. Te voy a mencionar los más relevantes de cada grupo. Dentro de los de acción corta tenemos prednisona y metilprednisolona. Dentro de acción intermedia, en realidad hay muchos, y estos varias veces son utilizados de forma tópica, pero un ejemplo es triamcinolona. Y en acción larga tenemos dexametasona y betametasona. ¿Por qué me importa? Porque los de acción corta van a ser utilizados como mantenimiento o como puente, mientras que los de acción larga, como son más potentes, tienen mayor duración, son usados en crisis o para hacer pulsos, es decir, para inmunosuprimir a un paciente. Entonces, te puede ser útil saber que, ok, en pulsos, en crisis graves, ¿qué le voy a dar? Prefiero dexametasona, betametasona. Igual hay excepciones, y prednisona también es bastante utilizado, pero sería lo ideal. El mecanismo de acción puede ser de dos formas: genómica o no genómica. Genómica es decir, material genético, ¿no? Entonces, ¿dependen del ADN? Sí. No genómica no depende del ADN. El inicio de su acción también varía. La genómica, si es que van por la vía genómica, demora horas a días. En cambio, si es que es no genómica, como no son dependientes de ADN, no necesitan nada más. Ya se ponen a actuar en segundos o minutos, prácticamente en el mismo momento. Y el efecto. Por la vía genómica inhiben la transcripción de genes proinflamatorias. En cambio, en la vía no genómica disminuye la liberación inmediata de mediadores inflamatorios. Pero igual ambas vías tienen efecto antiinflamatorio. Y esa es la principal función de los glucocorticoides, antiinflamatoria. Aquí te he dejado dosis de referencia. En realidad esto tampoco es, son detalles más específicos. Sí lo incluyen en la clase, o al menos lo solían incluir. Pero lo más importante de aquí es esto, el cuadrito rosadito. Yo ya te había mencionado que un corticoide no se puede dar a largo plazo. eh, en realidad tiene que ser usado la menor cantidad posible por el menor tiempo posible. ¿Por qué? Porque yo, al darle glucocorticoides a un
a una persona, voy a inhibir la producción de corticoides naturalmente. Y nosotros producimos corticoides, cortisol, cuando estamos en alerta, ¿no? Entonces, es una respuesta normal, fisiológica. Pero si yo ya no tengo el estímulo, es decir, ya tengo demasiado, mi cuerpo dice ya le estoy dando, entonces ya no necesito producir. Cuando se lo quite, esta persona ya no va a tener la producción basal, ya no va a producir. Entonces, si es que se lo quito de golpe a esa persona, no va a tener reacciones necesarias de supervivencia. Entonces, si a un paciente yo le doy de 2 a 3 semanas los corticoides, desde ese momento yo ya estoy inhibiendo su producción natural. Por tanto, cuando se lo quiera sacar, no se lo puedo sacar de golpe o lo voy a dejar sin respuesta frente a la alerta, de alerta. Entonces, lo que voy a tener que hacer es el famoso tapering. ¿Qué quiere decir? Que le voy a ir bajando la dosis gradualmente hasta que ya vuelva el estímulo natural y el cuerpo sea capaz de producir. Entonces, esta es la regla ya detallada. Le vas dando más, si es que la dosis actual es de más de 40 miligramos, le disminuyes entre 5 a 10 miligramos por semana hasta llegar a 40. Ya, si es que es de 20 a 40, disminuye 5 miligramos por semana. De 10 a 20 miligramos, disminuyes 2,5 a 1, perdón, 2,5 por 1 a 4 semanas. Si es que es de 5 a 10 miligramos, disminuyes 1 miligramo cada de 1 a 4 semanas. Y si es que es 5 miligramos o menos, evalúas el cortisol sérico matutino para decidir si es que hay suspensión, si es que ya se lo puedes quitar o no. ¿Y qué pasa si es que estás aquí y ya bajaste un poco? Entonces, si es que llegaste a 20, igual, es como una secuencia. Así vas bajando en escalerita, eso es el tapering, para no quitárselo de la nada. En general, las indicaciones del uso de glucocorticoides son antiinflamatorio e inmunosupresor. Se usan como terapia puente hasta que puedan actuar los fármacos modificadores de la enfermedad o si es que no me estaban funcionando estos y necesito otra alternativa, los mandaré a biológicos y mientras tanto me pueden servir mis corticoides. Y en manifestaciones sistémicas graves, es decir, cuando se exacerba la enfermedad, cuando hay brotes y cuando está severo el caso. Precauciones, todas las no contraindicaciones, todos los efectos adversos que habíamos visto, osteoporosis, hiperglicemia, hipertensión, cataratas, infecciones, y la supresión adrenal, es decir, que ya no producen las glándulas suprarrenales, entonces hay que reducir gradualmente. Y también si es que ya los voy a utilizar y soy consciente de mis efectos adversos, yo a ese paciente tengo que darle profilaxis para osteoporosis, es decir, lo suplemento con calcio y vitamina D. Y si es que ya hay presencia de disminución de densidad de masa ósea, pues le doy bifosfonato. Y por último tenemos a los fármacos modificadores de enfermedad, que como lo dice su nombre, sí se encargan de inhibir el mecanismo por el cual se está generando la enfermedad de fondo. Estos son los reyes de reumatología en cuanto a fármacos, porque son los que me van a dar una mejoría. No me están tratando solo síntomas, sino que van a impedir la progresión de la enfermedad. Entonces son los que debo priorizar, por más que su efecto no sea instantáneo. Entonces, para estudiarlos los clasificamos en sintéticos y biológicos. Los sintéticos, a su vez, son o convencionales o dirigidos. Y dentro de los dirigidos, estos hacen referencia a un grupo bien específico que son los que inhiben JAK-STAT, la vía de JAK-STAT. Y ahí tenemos muy pocos ejemplares, tofacitinib,
baricitinib. En cambio, en convencionales están los más utilizados de todos. Metotrexate, leflunomida, sulfasalacina, hidroxicloroquina. Por otro lado, en los biológicos tenemos a los anti-TNF y a todos los demás que se dirigen a una diana específica. Los anti-TNF son los MUMAP, los que terminan en MUMAP, y los ESEP, adalimumab, golimumab, certolizumab, infliximab y etanercept. En cambio, dentro del otro grupo variado, tenemos, aquí te he puesto los más importantes, hay un montón en función a la interleucina que están inhibiendo, pero los más resaltantes y conocidos son el anti-CD20, rituximab, anti-interleucina 6, tocilizumab, anti-interleucina 1, anakinra, y anti-CTLA4, abatecep, abatecep, abatecep. Ya, el mecanismo de acción te lo dejo en ese cuadrito. Solamente es para revisar, pero en realidad lo más importante ya lo has ido conociendo también en cada una de las enfermedades de reumatología. Lo más importante de aquí son los RAMS. En general, los fármacos modificadores de enfermedad te pueden dar reacciones cutáneas, es decir, rash. em, También puede haber hipersensibilidad, pero eso depende más de la persona y te pueden dar leucopenia, plaquetopenia y anemia, es decir, una alteración hematológica. Pero para ser más específicos, metotrexato te da sobre todo reacciones gastrointestinales, es decir, náuseas, vómitos. Te va a dar anemia megaloblástica porque es un fármaco quelante, entonces sí o sí, cuando des metotrexate tienes que acompañarlo de ácido fólico, es decir, vitamina B9, para evitar que haya anemia megaloblástica y puede darte hepatotoxicidad. Por eso es que siempre hay que monitorear función hepática y eso lo vas a ver mediante todo el perfil hepático. Tienes que pedírselo periódicamente. También puede generar daño pulmonar, pero con menor frecuencia. Entonces, dentro de los controles que le tienes que hacer a una persona con metotrexate, consumiendo metotrexate, también está una placa, una radiografía. Por otro lado, leflunomida también te puede producir daño hepático, pero al mismo tiempo pérdida de peso. Sulfasalacina te produce leucopenia, cefalea, náuseas. Y la hidroxicloroquina se caracteriza por generar daño ocular, retina, retinopatía. Por eso es obligatorio que a un paciente que le das hidroxicloroquina le hagas control oftalmológico al primer año desde que se le empiezas a dar y luego cada 5 años. Y otra cosa importante es que se da normalmente en las noches, idealmente en las noches, porque en el día puede generar hiperpigmentación en la piel. Ya. Aquí están las pruebas de seguimiento que tienes que hacerle, solicitarle a cada paciente en específico, si es que toma metotrexato, si es que toma leflunomida, sulfasalacina, hidroxicloroquina. Lo más resaltante o más común de ver es que metotrexato te va a generar náuseas y hepatotoxicidad, entonces sí o sí le pides enzimas hepáticas, le vas a pedir también hemograma y en realidad a todos estos, ya sea metotrexato, leflunomida, sulfasalacina, hidroxicloroquina, le vas a pedir hemograma, porque estos fármacos te pueden generar anemia, te pueden generar plaquetopenia, todo eso. Las indicaciones son muy variadas. En realidad, varias enfermedades tienen su fármaco estrella. Artritis reumatoide tiene como estrella el metotrexato, lupus, hidroxicloroquina, perdón, la
artritis psoriática, metotrexato o leflunomida. Las la espondilositis anquilosante no te va a responder tan bien, entonces lo pasas a biológicos. Las vasculitis, ciclofosfamida, pero también biológicos. Va a depender porque, como hemos visto en vasculitis, hay diferentes grupos y cada una, si bien la mayoría es corticoides, que responde bien a corticoides, inicialmente en brotes, pues, y el fármaco que le vas a dar de mantenimiento variable. Y artritis idiopática juvenil, metotrexate. Pero obviamente hay variantes y hay personas que responden bien al que es al que tiene la coronita en fármacos y hay otros que no tan bien, o hay grupos etarios a los que tienes que modificarle el tratamiento. Bueno, variable. Entonces, las indicaciones son para enfermedades autoinmunes, para enfermedades crónicas, autoinmunes. ¿Y cuál va a ser mi propósito? Inhibir la progresión de estas enfermedades, porque son los que realmente cumplen con esa función, cumplen con detener la enfermedad. Todos los otros son solo sintomáticos o momentáneos, porque me reducen inflamación, pero no atacan a la enfermedad. Y si es que estos no me funcionan, voy a tener que pasar al último grupo, que aquí lo he incluido, pero en realidad es aparte de todos los fármacos biológicos netamente. Y estos ya son los específicos que habíamos visto: anti-TNF, anti-interleucina 6, anti-CD20, anti-interleucina 1 y los específicos de la vía de JAK-STAT que inhiben a JAK, tofacitinib, baricitinib. Las precauciones que debes tener son todas las reacciones adversas que te pueden hacer, como también se ve suprimido de cierta forma el sistema inmune. Hay que vacunarlos sí o sí a estos pacientes. Hay que evitar el uso, la producción de infecciones activas. Si es que ya le voy a iniciar tratamiento a un paciente, y esto también aplica para los corticoides, sobre todo cuando les voy a dar pulsos, yo tengo que asegurarme de que ese paciente no tenga una infección apagada. Es decir, por ejemplo, tengo que descartar TB latente, porque si es que yo a un paciente lo inmunosuprimo y tenía TB latente, me va a hacer un cuadro severo de la nada y posiblemente sea refractario, se me complique mal, entonces, ajá, todo mal. Por eso yo tengo que asegurarme de que sí o sí este paciente no tenga hasta una carie dental, puede volverse severa si es que yo inmunosuprimo a mi paciente. Y también hay que tener ojo con la teratogenicidad, sobre todo en pacientes que quieran tener hijos, obviamente. Por ejemplo, en pacientes con lupus, en pacientes con artritis reumatoide, en donde la presentación suele ser relativamente joven, entonces, o mediana edad. Entonces, debo tener cuidado con las reacciones de teratogenicidad que me puede dar el fármaco. De los más teratogénicos de este grupo están metotrexate y leflunomida. Em, y bueno, todo lo demás: control de función hepática, renal, hemograma periódicamente. Este cuadrito resume todo lo que hemos visto: el mecanismo, efecto principal, inicio de acción y el uso típico. Ya. Y eso es todo por fármacos en reumatología. No sé si todo bien. Sí, ¿no? Sí, ya, genial. Y ahora lumbalgias, ahorita lo pongo. Que en realidad para lumbalgias solo tengo, es un tema que se resume bastante bien con las características del dolor mecánico y dolor inflamatorio. Entonces solamente he puesto un esquemita adicional para poder revisar lo más importante. Ahorita lo proyecto. Mm,
Mm, mm. Ya ver, aquí está. Em, dentro de... Ay, perdón, estoy grabando. Ya sí. Dentro de las lumbalgias, la forma en la que vamos a estudiarlo es comparativa, porque la lumbalgia mecánica corresponde al dolor mecánico netamente y lumbalgia inflamatoria a dolor inflamatorio. Ya. Entonces, lo principal es saber las causas de uno y otro. Mecánica siempre va a ser por desgaste y eso también se relaciona muchísimo a la edad o a la ocupación que el paciente haya tenido. Mientras que lumbalgia inflamatoria, como es un proceso inflamatorio el que está generando el dolor, pues va a relacionarse con una enfermedad que esté generando, una enfermedad de fondo que esté generando este ambiente inflamatorio. Y normalmente van a ser enfermedades autoinmunes. ¿Por qué me importa tanto diferenciar una de otra? Porque la lumbalgia es súper común. O sea, dentro de reumatología, hacemos mucho énfasis en enfermedades autoinmunes, por ejemplo, artritis reumatoide, lupus, porque si es que te llega un paciente con esas características, no puedes dejarlo pasar, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que lo más común no es que veas lupus y artritis reumatoide, o sea, sí hay cierta cantidad de pacientes, pero es mucho más frecuente que un paciente llegue por un dolor, ya sea articular o lumbar. Entonces, por eso me importa reconocer si es que es una causa mecánica o inflamatoria. Porque la verdad es que en estadísticas es más probable que un paciente tenga un dolor porque haya cargado algo pesado, porque ya esté mayor y pues haya hecho más esfuerzo de lo que debería, haya hecho mucho esfuerzo a lo largo de su vida que una persona que tenga una enfermedad autoinmune y se presente de esta forma, porque en general las enfermedades autoinmunes no tienen tanta incidencia y tanta, claro, tanta incidencia. Ya, haciendo, volviendo después de ese punto, este, la edad de presentación se relaciona justamente a la causa. En lumbalgia mecánica, como puede ser tanto por esfuerzo como por edad, el rango etario de presentación va a ser muy amplio. Aquí está puesto entre 15 a 90 años, pero es más frecuente en personas mayores. Y además, la forma en la que se presenta puede ser de la nada, súbito, o puede ser progresivo. Pero para que un paciente te llegue por un dolor lumbar, normalmente es porque es intenso en el momento en el que están pidiendo ayuda. En cambio, en lumbalgia inflamatoria, el paciente tipo es menor a 40 años y tiene un inicio insidioso. Suele aparecer más lento, suele ser progresivo. ¿Por qué? Porque lo más frecuente es que una enfermedad autoinmune se presente en este rango etario, al menos una que te genere dolor lumbar. Algo también súper importante y que recuerdo que hicimos énfasis al inicio de la rotación es la respuesta al movimiento o al reposo. El dolor mecánico, como es producto de el desgaste o de un esfuerzo muy fuerte, pues este paciente obviamente al reposo va a mejorar, va a sentirse bien. Después de haber dormido, este paciente se siente más
activo, con mayor capacidad de moverse, con menos dolor. En cambio, un paciente con una enfermedad de fondo y con una causa inflamatoria de su dolor, pues frente al descanso no va a tener mejoría porque la inflamación es constante, la inflamación está ahí todo el tiempo. Es más, puede sentirse peor después de haber descansado porque todo ese tiempo la inflamación se va acumulando, acumulando, acumulando. Entonces esa paciente durmió toda la noche, si es que pudo dormir toda la noche, y se despierta con toda la inflamación acumulada ahí y al momento de generar un movimiento, pues va a sentir dolor. Y eso va a acompañarse de rigidez, rigidez matutina. Entonces ese es el siguiente punto, que puede haber rigidez matutina y puede alterar el sueño. En cambio, una persona con lumbalgia mecánica va a dormir plácidamente, a él no se le altera el sueño porque en el momento en el que está durmiendo, su dolor está calmado, desaparece. ¿Qué más? Irradiación o síntomas neurológicos. Puede haber un posible déficit motor en aquellos con lumbalgia mecánica porque si se ha generado por desgaste, pues puede relacionarse a la forma en la que están saliendo los nervios por los agujeros de conjunción que se encuentran entre vértebra y vértebra, vértebra y vértebra. Por tanto, puede haber cierta forma de compresión que genere daño neurológico. En cambio, cuando se trata de una lumbalgia inflamatoria, el dolor suele ser más difuso. Incluso puede alternar su irradiación de un glúteo al otro. Y los síntomas son más sensitivos, específicamente en función a la enfermedad de fondo que tenga el paciente. Cuando es una lumbalgia mecánica, por ejemplo, hay alteración de algún nervio, los nervios cumplen su función dentro de un dermatoma. Entonces, si es que se está alterando la función de un solo nervio, pues va a haber afectación de ese dermatoma. Es como si el dolor caminara hacia una parte específica. Por ejemplo, cuando el nervio ciático está siendo afectado, el dolor es muy característico, es fácil de reconocer. Y teniendo esas características clínicas en mente, pasemos a los criterios diagnósticos. Para eso se usa ASAS. En función a estos, yo tengo mis requisitos que debo diagnosticar una lumbalgia inflamatoria. El de entrada es que sea crónica y que el paciente tenga menos de 45 años. Para hablar de cronicidad, hago referencia a 3 meses. Mayor a 3 meses es crónica, en este caso. La regla diagnóstica es que hayan dos de estos 4 puntos. Rigidez matutina mayor a 30 minutos, mejoría con el ejercicio o la actividad, despertar nocturno por el dolor y dolor en nalga alternante. Si es que hay de 2 a más de estos 4 y se cumple que es un paciente menor a 45 años y tiene un dolor lumbar crónico, pues ya, yo pienso que sí, debe ser una lumbalgia inflamatoria. ¿Cuáles van a ser mis banderas rojas, mis señales de alerta? Cuando hay factores de riesgo sistémico, y sobre todo si es que es antes de los 20 o después de los 50 años. ¿Por qué antes de los 20? Porque es el momento en el que más posiblemente se evidencian enfermedades autoinmunes severas y mayores de 50 años, porque también es otro grupo en el que se pueden manifestar algunas enfermedades autoinmunes, pero ya pensando en causas malignas, es decir, neoplasias. Esto me hace pensar en que muy posiblemente no sea mecánico el dolor, en que sea algo inflamatorio, pero ya sea por una
causa autoinmune o por una causa neoplásica. Cuando hay signos de gravedad. ¿Y cuáles son mis signos de gravedad? Que haya fiebre, pérdida de peso, historia previa de cáncer, porque ya sí o sí, si es que hay historia previa de cáncer, pues pensaría que debo descartar una metástasis ósea. Antecedentes y clínica neurológica. Cuando hay inmunosupresión, cuando ese paciente ha estado usando corticoides o cuando simplemente tiene déficit neurológico progresivo, yo debo sospechar que este paciente, como ha estado inmunosuprimido, ha sido muy propenso a infectarse de diversas cosas, puede haberme hecho una infección oportunista y que haya generado daño neurológico, que esté generando daño neurológico. Entonces ahí me viene una lista de cosas raras que yo normalmente no pensaría. Y dentro de eso también puedo tener síndrome de cola de caballo y por eso es que se puede estar alterando toda la sensibilidad de la cintura, de la cadera para abajo. Diagnósticos diferenciales que debo tener en cuenta son paramecánica, espondiloartrosis, es decir, la famosa artrosis, estenosis de canal, que puede ser generada en algunos casos por esta artrosis, lumbocitual, citalgia y lumbalgia inespecífica, por ya sea algún esfuerzo o no sé, algo que haya hecho el paciente. En cambio, dentro de lumbalgia inflamatoria, debo pensar en las enfermedades inflamatorias, enfermedades autoinmunes, espondilitis anquilosante, artritis psoriática, artritis reactiva, enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa, que en realidad se manifiestan dentro de este grupo como una espondiloartropatía seronegativa relacionada a enfermedad intestinal inflamatoria. ¿Y cuáles son mis pruebas complementarias que voy a pedir? Laboratorio y reactantes, porque me importa saber si es que hay un contexto inflamatorio, ¿no? Sistémico. Y para eso, algo facilito, BSG, PCR. Sobre todo PCR es el más utilizado. Nunca es específico, pero en este caso me es útil. Me es útil porque me dice, ¿hay inflamación evidente o no? Y también presencia de HLA-B27, que es la alteración más asociada a las espondiloartropatías seronegativas. ¿Y por qué a estas? Porque, bueno, varias de estas me van a afectar la zona lumbar. Entonces, orientando mi diagnóstico, pues podría tenerlas dentro de mis diferenciales. Em, En imágenes puedo pedir radiografía y resonancia. Radiografía me va a servir para ver cambios crónicos y resonancia para inflamación aguda. Ahí ya va a depender un poco de lo que yo esté buscando en específico, pero siempre optemos por lo más fácil de conseguir. Es decir, siempre primero le puedo pedir una plaquita, una radiografía. Y en eso yo voy a poder ver, en algunos casos, erosiones óseas, voy a poder ver osteofitos, si es que hay sacroiliite, ileitis y sindesmosfitos, que es esta protusión ósea que se genera frente a la inflamación articular. Y ya, si es que yo quiero hacer una evaluación más exhaustiva, le puedo pedir resonancia magnética para observar la inflamación. ¿Y cómo voy a ver la inflamación? Mediante edema óseo en un paciente que tenga una enfermedad autoinmune. Ya, eso básicamente. Y el tratamiento, algo que no está incluido aquí, pero es súper importante. Al que tiene mecánica, como es mecánica por una causa física, yo voy a querer darle algo para su dolor, porque eso es lo que puedo hacer. Entonces le doy AINES, le doy, depende de si es solo por un momento o si es que ya se va prolongando más su dolor, pues voy adaptando el tratamiento, pero es sintomático. En cambio, en lumbalgia inflamatoria sí le puedo dar AINES, pero
lo más importante es que yo le dé fármacos modificadores de enfermedad. Y si no me funcionan y no sé, esta persona está con manifestaciones muy intensas, severas, ya le doy, lo inmunosuprimo, le doy pulsos de corticoides, de ahí lo paso a Farmes de nuevo y si no me funciona, pues le daré biológicos. Pero em, el punto es que no me quedo solo con AINES, no le trato solo la lumbalgia, obvio, sino que le voy a tener que dar tratamiento a su enfermedad de fondo. Ya. Eso es todo. Eso es todo por lumbalgia y fármacos. Espero que haya sido útil. Ahorita paso el post-test. Igual cualquier duda, consulta, me puedes hacer saber. Gracias.